Porque si una persona está con gozo en su interior, pueden venir situaciones que sean difíciles, pueden venir malas noticias, pueden venir cosas que aflijan, pero si tenemos el gozo del Señor nos vamos a mantener firmes. Por eso el gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso esto que estamos haciendo acá no es cualquier cosa. Le estamos cantando al Rey que vive, le estamos adorando a Él. Estamos diciendo yo tengo gozo a pesar de cualquier situación, que es muy diferente a la felicidad, que está siempre supeditada por las acciones, por lo que pasa en esta tierra. Por eso el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si podemos mantener eso, yo le puedo asegurar que puede venir cualquier cosa sobre la vida de una persona, pero usted se va a mantener firme. Usted se va a mantener como Pablo, que estaba ahí en la cárcel con grilletes, pero que sin embargo estaba adorando al Señor. Y estaba viviendo un tiempo que era único, un tiempo que era irrepetible. ¿Por qué? Porque él tenía el gozo interno del Señor. Yo quiero ese gozo, yo quiero disfrutarlo a Él, amén. Gloria al que vive, ¿sí? ¿Sabe qué? Miraba hoy un ratito de lo que era la asunción presidencial y digo, cuánta pompa, cuánto protocolo, cuánto respeto. Y yo digo, cuánto más cuando estamos delante del Rey de Reyes, cuánto más cuando venimos a adorar a aquel que lo creó todo, que es autoridad sobre todas las cosas. Por eso Él debemos amarlo y debemos venir cada vez que estamos aquí en esta casa con un corazón que sea reverente. Amén. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Bueno, y un poco vamos a estar hablando esta noche de lo que significa el gozo, de lo que es el gozo. Vamos hoy a estar en diferentes partes de la Biblia con historias que son disímiles, pero en donde en una primera parte vamos a tratar de estar identificando algún problema que podemos llegar a tener, pero después vamos a ver el remedio para ese problema. ¿Qué es lo que el Señor nos dice con respecto a todo eso? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren recibir palabra e irse de acá con instrucción, con vida, e irse acá lleno del Espíritu del Señor? ¿Sí? Gloria al nombre de Dios por eso. Hace un tiempo me ponía a reflexionar y miraba el discipulado del cual, Dios me ha puesto a cargo, y pensaba por qué hay jóvenes que están tan enamorados de Dios y que cada vez uno los ve más enamorados. Uno ve que vienen los días sábados, pero están atentos cuando hay que estar sirviendo, y vienen al altar y se rinden, y hay una campaña evangelística y allí están, y veo ese amor, ese enamoramiento que tienen, pero por otra parte también veo a jóvenes, yo hablo de jóvenes porque es con los que trabajo, pero esto va para toda la iglesia, veo jóvenes que tal vez los encuentro más alejados, que los encuentro más apagados, que los encuentro más fríos, y uno por supuesto que se acerca a esas personas, a ver qué es lo que le está ocurriendo, qué le está pasando. Puede haber situaciones en la vida que sean difíciles. Pero me he dado cuenta de algo, que aquel que tiene la determinación de estar buscándolo a Dios, Él produce un gozo en nuestro interior que hace que vayamos sumando tiempo con Él. Y al sumarle tiempo a Él, se mezcla en el servicio, en la vida de Dios, y eso les produce. Y también veo por otra parte a muchas personas que no se dan cuenta de que acá en este lugar está entre nosotros el Espíritu de Dios, aquel que puede sanar una enfermedad terminal, aquel que nos da salvación, aquel que puede obrar en cualquiera sea la situación en la cual estemos viviendo. El gran Dios, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, nos ha convocado aquí en esta tarde y está en medio nuestro. Y a veces me pregunto, ¿cómo puede ser de que no podamos ver quién está delante nuestro? A Jesús le pasó muchas veces, había personas que estaban delante de Él y no se daban cuenta que era el Mesías, el Salvador del mundo. No se daban cuenta que era Jesús, no se daban cuenta que era Dios mismo, y hasta dialogaban con Él, hasta hablaban con Él, hasta interactuaban, pero no se daban cuenta, les estaba vedado eso. Pero había otras personas que lo veían al Señor Jesús y entendían quién era Él y que había solución para ellos. Iban y le pedían oración y eran sanados, y eran libertados, y eran bendecidos. Entonces, hay personas que lo ven al Señor Jesús y en diferentes niveles. Y hay otros que pareciera ser que no lo pueden ver. Y que tal vez estén en la iglesia, pero cada vez más apagados, cada vez más lejos, cada vez más fríos. Habiendo un Dios que es tan grande. Y ahí es cuando a uno le viene la urgencia en el corazón de decir, pero hay un Dios maravilloso que podés descubrir. Hay un Dios maravilloso que podés conocer. Hay mucho que te resta todavía estar experimentando con Él. Hay mucho, no has visto nada.
El apóstol el otro día decía, querer entender a Dios es como estar agarrando un balde y querer meter el océano adentro de ese balde. No podés. Ni con un balde, ni con 2, ni con 3, ni con 100, ni con 1000, porque Dios es insondable. Porque siempre va a tener más para vos. Siempre. Es una cuestión de descubrirlo. Es una cuestión de ir a Él. ¿Sí? Y en Mateo capítulo número 25, versículo 14, vamos a leer esta parábola. Y esta parábola está en el capítulo número 25. Este es un capítulo muy especial. El capítulo 24 habla de algunas señales antes del fin. Y el capítulo número 25 va presentando diferentes parábolas que están hablando de aquellos que están en la vida de Dios y cómo algunos de ellos están encendidos y cómo otros no. Y el peligro para los que no están encendidos. Por eso empieza hablando de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y después de hablar de las vírgenes prudentes e insensatas, que esa parábola se refiere al aceite del Espíritu Santo que tenemos que tener cada uno de nosotros para que el Señor no nos halle o no nos sorprenda cuando va a ser su venida, no nos sorprenda, digamos, desprovistos de Él. Viene ahora la parábola de los talentos, en donde habla también de esto, pero más enfocado en lo que es el servicio a Dios. Y vamos a descubrir algunas cosas dentro de esta parábola y después nos vamos a estar trasladando a lo que es el libro de Éxodo. Pero dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto en el versículo número 14. Bien. Así que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. La palabra, acá lo primero que nos empieza diciendo, la parábola siempre están muy asemejadas a las costumbres que tenían los judíos en aquellos tiempos, y era muy común que haya un jefe, digamos, de casa, de familia, que le entregaba la administración a sus siervos. Entonces, si se iba lejos, esos siervos se quedaban con el dinero y tenían la posibilidad de estar multiplicándolo. Esto era común que se haga en aquel tiempo. Esta parábola se refiere al Señor Jesús, que en un momento deja esta tierra en cuerpo y carne, es ascendido a los cielos, nos envía a su Espíritu Santo, pero que algún día va a volver en su segunda venida y va a venir a buscar a su iglesia. Y estos hombres, estos siervos, vendríamos a ser nosotros los que somos siervos del Altísimo. Y dice la palabra acá que a uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Estos dones vendrían a ser todas las capacidades que Dios nos entregó para estar cuidando a su iglesia. Esos serían los dones, todos los dones espirituales, todas las habilidades, todos los recursos, todo lo que el Señor nos entregó para estar cuidando a su iglesia. Si nosotros, por ejemplo, leemos en la palabra, nos damos cuenta de que esos dones que el Señor entregó, y lo dice la palabra en 1 de Corintios, han sido para bien de la iglesia, que Él los entregó, no vinieron de nacimiento con nosotros, Él lo entregó. Cuando uno está dispuesto a estar asumiendo un compromiso por la iglesia, vienen esos dones, vienen esas capacidades que Dios nos entrega, ¿sí? Ahora fíjese que a todos le dio una cierta cantidad. Si leemos nuevamente el versículo bíblico que estábamos compartiendo allí en el versículo número 15, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. A todos le dio talentos, de acuerdo a lo que era su capacidad. Bien, de acuerdo a lo que era su capacidad. Pero a todos le dio mucho. Un talento era 6.000 denarios en aquel tiempo. Un talento era una moneda que podía ser de oro, plata o bronce, que tenía su valor de acuerdo al peso y de acuerdo a si era, de qué material era. En aquel momento un talento valía o equivalía a lo que era 6.000 denarios. Era una moneda muy pesada. Los denarios era el pago que se le daba a un trabajador durante todo un día. O sea, un denario se le daba por una jornada laboral. Entonces el Señor lo que nos está diciendo en esta parábola, haciendo una comparación, dándonos a entender ese don que Él nos dio, que a todos nos dio algo muy grande para que le podamos servir a Dios, que es algo muy importante. Yo con esto me gozo mucho, porque en otra parábola también del siervo y del consiervo, dice que cuando
el rey le perdonó al siervo la deuda que tenía, le perdonó por 10.000 talentos, ¿sí? Saquemos cuenta, hagamos matemática, no sé cuánto le gusta hacer cuenta rápidamente. Estamos diciendo que un talento eran 6.000 denarios, 6.000 días de trabajo, suponiendo que no gastes para nada, que puedas ahorrarlo todo, ¿no? Era eso. Significa aproximadamente más de 16 años de trabajo. Si lo guardaría todo, pero sabemos que no podemos guardarlo todo, que hay que utilizarlo para la comida, para la ropa, para esto, para lo otro. ¿Bien? Entonces vemos que a todos les dio mucho, a unos 5, a otros 2 y a otro 1. En esa parábola donde Dios habla del perdón, en esta otra parábola que me estoy refiriendo de Mateo capítulo número 18, está hablando de 10.000 talentos. Está hablando que aproximadamente lo que Dios nos perdonó a nosotros son 160.000 años de trabajo. ¿Bien? Como para que nos estemos dando una idea. Claro, es un aproximado, no trabajamos todos los días. Y mucho de eso hay que guardarlo, porque hay que usarlo para el mantenimiento y el vivir. Pero suponiendo que pudiésemos estar ahorrando todo, el Señor nos está diciendo que Él, lo que nos perdonó a nosotros, nuestros pecados, esa obra redentora que hizo en la cruz, de ninguna forma la podríamos pagar, porque no podríamos trabajar esa cantidad de tiempo, porque no podríamos vivir ni una minúscula parte de eso. Yo con eso me gozo mucho cuando escucho esto, porque digo que el Señor ha hecho algo por nosotros que nosotros de ninguna forma lo podríamos haber hecho. Él perdonó nuestros pecados, Él perdonó nuestras deudas. A veces estamos pensando, a ver, Señor, si me respondes en esto, si me respondes en aquello otro, y parece como que estamos con cara larga hasta que Dios no nos responde en eso, o nos pasa algo, o tenemos algún tipo de situación difícil la cual tenemos que enfrentar, y pareciera que andamos mal por eso, pero Él ya lo hizo. Él hizo algo que no hay forma que nosotros podamos pagar de ninguna manera. Nuestras obras no lo pueden pagar, nuestro buen comportamiento no lo puede pagar, el dinero no lo puede pagar, nada, absolutamente nada. Lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él es para que estemos agradecidos toda la vida, es para que ese simple hecho ya nos mantenga apasionados por Él. Gracias, porque si no hubieses pagado eso que yo no puedo pagar, mi destino es la condenación eterna, mi destino es el infierno. Pero tengo vida eterna porque tú lo has hecho por mí. Por eso vemos lo glorioso de Dios. No perdamos el gozo, no perdamos el disfrute, no perdamos la fe, no perdamos de ver todas estas cosas. ¿Cómo lo vas a obtener si te vas fuera de Dios, si te vas fuera de la iglesia? ¿De qué manera? ¿De qué manera obtendrías tu salvación? ¿De qué manera la pagarías? ¿Dónde la irías a buscar? ¿Dónde la comprarías? ¿Dónde? Pero esta palabra va más allá. Dice que le dio a cada uno su capacidad. Recordemos que los dones son aquellas entregas que Dios da para que sirvamos dentro de su reino. Esos son los dones, eso significaba esa moneda, pero es según su talento. Si por ejemplo una persona entra acá a la iglesia, no le puedo pedir que vaya y que predique en un congreso, pero el apóstol Juan Andrés sí le puedo pedir que vaya y predique en un congreso, por ejemplo. Entendemos que es de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga, ¿sí? Y dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Estos primeros aquí en la lista entendieron y dijeron, lo que Dios me ha dado, lo voy a usar, lo voy a multiplicar, voy a hacer que produzca, lo voy a hacer a tiempo, lo voy a hacer con prontitud, con solicitud. Lo voy a hacer con perseverancia, lo voy a hacer con éxito, lo voy a estar haciendo con esfuerzo. Y voy a multiplicar ese talento que Dios me ha dado para servir al reino de Dios. Fíjese que el que tenía 5 talentos, bueno, después dice la paga que hay para ese. Entonces, están las personas que se preocupan por la vida del reino. Están las personas que reciben más. Yo muchas veces miro a personas como veo cómo crecen en el evangelio, y crecer no significa estar solamente acá predicando, significa saber soportar una prueba, significa hablar a otra persona que no conoce a Dios del evangelio, significa mantener el gozo, significa cómo yo me relaciono con las personas que vuelven a la iglesia, significa cómo yo me manejo con las autoridades, significa si me dejo vencer por la crítica o no, si me enojo, si no me enojo. Entonces, hay personas que tienen esa capacidad para multiplicar el talento.
Yo la otra vez estaba en el discipulado y encomendé algo simple a uno de los jóvenes. Y ese joven no lo pudo hacer a eso. Y era algo importante dentro del funcionamiento. Entonces, agarro eso y se lo termino dando a otro joven que es responsable y que tiene también muchas otras cosas que atender, pero toma, atendelo vos porque es necesario. Ahí hubo un joven que estuvo multiplicando el talento. ¿Se da cuenta? Hay personas que multiplican su talento y Dios la va a recompensar a esas personas. Porque dice que su obra, todo lo que hacemos en su obra no es en vano. Él se encarga de estar multiplicándolo. Él se encarga de hacernos crecer. Pero el que nos haga crecer indica que también lo podemos ver en nuevas dimensiones a Él. Y ahí está lo hermoso, ahí está lo lindo, que a Dios lo empezamos a ver de otra manera, lo empezamos a ver de otra forma, de una manera mucho más profunda, lo vemos en todo, porque ese que multiplicó su talento, ahora está en el altar, ahora lo busca, ahora está en la vigilia, y no viene por, digamos, por obligación, viene porque está encendido, ha multiplicado su talento. Dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Sabe que cavar en la tierra en la palabra de Dios, representa el mundo? Es un talento que se ha enterrado en las cosas de esta tierra. Es un talento que no se multiplicó. Es una responsabilidad que se me dio dentro de la iglesia, dentro de la vida en Dios, que no lo pude multiplicar. Lo escondí. Nos pasa a veces, nos sucede, de que tenemos algún festejo que sea familiar, vamos a suponer. Y es hermoso compartir con la familia y honrarle y dedicarle tiempo. A Dios le agrada mucho eso. Pero si yo tomo todas esas cosas para, por ejemplo, no venir a la iglesia, es como si ese talento que Dios me ha dado lo metiese en la tierra, lo metiese en las cosas que son de este mundo. Digo de algo bueno, pero hay cosas que son terribles porque muchas veces Dios nos ha entregado algo y porque estamos metidos en los negocios, porque estamos metidos en el trabajo, porque digo me tomo un tiempo o porque estoy entretenido en otra cosa, lo metemos, lo enterramos a ese talento que Dios nos ha dado y lo dejamos ahí. Y tal vez ni hagamos que se gane, ni hagamos que se pierda, pero lo escondemos. Y sabe que esconderlo habla también en nuestra vida de lo que significa la pasividad. Y la pasividad, en muchos aspectos de nuestra vida, no nos va a traer cosas buenas. La pasividad, por ejemplo, en la familia, no trae cosas buenas si uno no hace cosas buenas por la casa. La pasividad no trae algo bueno si estoy estudiando, si estoy ya sea en primaria, secundario, terciario y no hago ningún trabajo, no estudio, no hago nada. La pasividad no me va a traer algo bueno. La pasividad no me va a traer algo bueno si, por ejemplo, me han dicho que tengo que hacer ejercicio físico y no lo hago. La pasividad no me va a traer algo bueno si, por ejemplo, en lo que es el trabajo, no me gusta trabajar, no lo voy a hacer. Mire lo que dice, por ejemplo, la palabra para que entendamos lo que es la pasividad. Dice la palabra en Proverbios, capítulo número 6, 10 y 11, un poco de sueño, un poco dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Como hombre armado, viene a arrebatarte, a sacarte. Eso es lo que pasa cuando entramos en pasividad. Por ejemplo, cuando entramos en pasividad con el trabajo. Esto es lo que sucede cuando Dios nos entrega algo para estar cuidando el reino y tampoco lo usamos. Esa pasividad termina trayendo algo para nosotros que no es bueno y que ese talento después tiene que ser dado a otro. Entonces, vemos en la palabra que no es cualquier cosa lo que el Señor está hablando aquí en el libro de Mateo capítulo número 25. Dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, acá la palabra se está refiriendo a que el Señor va a volver en su segunda venida y que va a arreglar cuentas con cada uno. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Nos habla que en un determinado momento el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Eso es lo que va a ser el rapto. En ese rapto vamos con Él. En ese rapto, después de eso empezamos a vivir las bodas del Cordero, pero acá en la tierra, el que se queda entra en lo que es
la tribulación y la gran tribulación. Terminan esos 7 años, el Señor viene junto con su iglesia, viene junto con nosotros, yo creo que todos vamos a ir con Él, y venimos para estar reinando. En ese reinado, a lo que es la bestia y el falso profeta son echados en el lago de azufre y fuego, y empezamos a reinar juntamente con Él durante 1000 años, eso es lo que dice la palabra. Después de esos 1000 años, por un poco de tiempo, Satanás es soltado, pero el Señor lo vence y termina finalmente condenándolo y echándolo en el lago de azufre y fuego junto con la bestia y con el falso profeta. Miren lo que dice la palabra, lo voy a leer. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, esto es cuando venga por el rapto, por la iglesia, cuando nos vayamos con Él, que estamos en los últimos tiempos, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras tienen que ser de aliento. Yo hoy le oraba a Dios y digo, hoy este mensaje tiene que ser un mensaje de aliento, un mensaje para buscar el gozo, un mensaje para no quedarnos. Tiene que ser un mensaje de aliento. Entonces dice la palabra que después de mucho tiempo vino el Señor. Tal vez esos siervos pensaron que el Señor no iba a volver más, pero en un determinado momento ciertamente volvió el Señor. No les dijo la fecha, pero volvió. Dice, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Porque vamos a tener que brindar cuentas delante de Dios. Estarán aquellos que estén en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo van todos aquellos que hayan recibido al Señor en su corazón y que hayan guardado la fe. Y estarán aquellos que van a ir al juicio del gran trono blanco, que allí en ese juicio van a ir todas aquellas personas que no van a ir a la eternidad con el Señor, van a ir a la eternidad de condenación. ¿En qué juicio vamos a estar nosotros? ¿En cuál de los dos? Es algo para cuidar y es algo para tener muy en cuenta. Entonces, dice la palabra que después de mucho tiempo vino para arreglar cuentas con estos siervos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Esas personas que cuando vienen a la casa de Dios, no vienen por venir, vienen realmente a buscarlo, sabiendo que aquí está el Rey de Reyes, Señor de Señores, sabiendo que aquí está el restaurador de la vida, sabiendo que aquí no es cualquiera el que te está llamando, que hay un llamamiento celestial sobre nuestra vida. Son los que vienen a buscarlo con todo el corazón, son los que vienen a buscarlo con toda la vida. Y el Señor a esas personas las va usando cada vez para más, para hablarle a otro, a un vecino, a una persona que tenemos cerca. A esos que se pusieron las pilas, digamos, para servirlo al Señor. Aquellos que no se dejaron superar por los momentos, por las dificultades, por el pensamiento, por el enojo, por lo que sea. Y multiplicaron su talento, se mantuvieron firmes. A pesar de que a veces venían como cachetadas así de la vida, pero se mantuvieron firmes ahí. Por eso decíamos, mantengamos el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo lo que va a hacer cuando venga la dificultad, porque ciertamente va a venir, así lo dice la parábola de edificar sobre la roca y sobre la arena. Cuando venga esa tormenta, me encuentra con gozo, me encuentra sabiendo plenamente quién soy, sabiendo quién es Dios, con todo el disfrute, con toda la gracia, porque he mantenido el gozo con Él, porque no lo he tomado como si fuese cualquier cosa. Y me permite que pueda multiplicar ese talento. Y ahora ya no le sirvo como lo venía sirviendo antes, lo sirvo con más intensidad, pero no de una manera obligada, no, porque a veces se piensa que el evangelio tengo que servirlo a Dios, no, porque surge de una relación que está cimentada en Dios. Y es lo más hermoso cuando alguien se ve movilizado a hacer algo porque está en el corazón. Una cosa es cuando yo tengo que hacer algo y voy, por ejemplo, al trabajo y voy ahí y me dice el jefe, tenés que hacer esto y no quiero hacerlo. No es agradable, es feo eso. Ahora, otra cosa muy diferente es cuando, por ejemplo, tengo algún tipo de emprendimiento, supongamos, y yo quiero avanzar y quiero crecer y veo la oportunidad. Y no lo hago porque me siento exigido, lo hago porque hay algo de mí que me moviliza. Eso es lo más hermoso. Y dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Un ministro una vez nos enseñaba que
Lo poco sería la cosa de la tierra. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, que serían las cosas celestiales. Pero eso también lo podemos aplicar en nuestra vida hoy. Si en lo poco le somos fiel, sobre mucho nos pondrá el Señor. ¿Sabe algo? Al que tenía 5 talentos le dio otros 5. Y al que tenía 2, otros 2. Podría haber dicho, a este le doy, no sé, el 200% y a aquel otro el 50%, pero no, se lo duplicó a cada uno. ¿Sabe algo? Lo que el Señor está buscando en nuestra vida no son obras. Lo que el Señor está buscando es fidelidad. Lo que el Señor está buscando es que si Él me da algo, yo sea lo suficientemente fiel a Él para multiplicarlo eso. Si Él me da a alguien para atender, lo que me pide el Señor es que yo atienda a esa persona. Si Él me pone a alguien para visitar, lo que me está pidiendo es que yo visite a esa persona, pero que basado en la fidelidad. No me está pidiendo hechos, me está pidiendo fidelidad. Los hechos van a ser una muestra de mi fidelidad. Los hechos van a ser un reflejo de mi fidelidad. Pero lo que está buscando el Señor es fidelidad, porque todos tenían diferentes tipos de talentos, diferente cantidad de talentos. Si no, le hubiese dado a todos la misma cantidad. Pero no, le dio a cada uno su capacidad. Yo quiero que me sea fiel. Yo te doy este talento, quiero que me sea fiel. Te doy esta responsabilidad, quiero que me sea fiel en esto. Dice, entra en el gozo de tu Señor. El gozo de tu Señor significa estar por la eternidad con Él, de acuerdo a la mayoría de los estudiosos bíblicos. Entrar en el gozo del Señor significa entrar en la plenitud de Dios, dice Watmani. Ahora, yo me quedé pensando en esta palabra, entra en el gozo del Señor. Y digo, Señor, yo quiero a esto utilizarlo para mi vida hoy. Quiero que si hoy te soy fiel, hoy quiero tener gozo. Que eso sea mi motivación, que eso sea mi motor para estar buscándote cada día. Entonces yo veo a ese joven que viene al discipulado y que tiene tal vez muchas otras responsabilidades, pero dice, sí, Pablo, dame, yo lo quiero hacer. ¿Sabe por qué ese joven dice eso? Porque tiene gozo en su corazón. Ese es el gozo que le pido al Señor. Ese es el gozo que quiero. Ese es el gozo que le clamo a Dios todos los días para poder tener en mi vida. Ese gozo que me hace enamorarme cada día de Él. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y más tendrá, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Me sonó mucho cuando dijo, conozco que eres hombre duro. El que tenía el talento y lo escondió en la tierra y no lo quiso producir, significa lo que Dios te da, no lo querés multiplicar, simplemente estás buscando guardártelo para vos. Ese dice, conocía que eres hombre duro. Hay muchas personas que no quieren multiplicar su talento porque piensan de que Dios es un Dios duro, porque piensan de que Dios te obliga, que Dios está como con un látigo ahí obligándote y tengo que venir a la escuela el día miércoles y tengo que estar en la vigilia y me exige esto y me exige lo otro. Se piensa que es un hombre duro, por eso ¿qué es lo que hace con el talento? Lo entierra en las cosas de esta tierra y ahí quedó el talento y no se multiplicó. Ahora yo digo, ¿qué quiero yo pensar? ¿Que Él es un Dios duro o quiero entrar en el gozo del Señor? Yo quiero entrar en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero si no hay un punto en donde yo me determine a estar buscando a Dios, a servirle y a amarle, entonces nunca voy a estar llegando a ese gozo. Jamás. Jamás voy a llegar a ese gozo. Aunque se lo hubiese dado a los banqueros, hubiésemos hecho algo con eso, algo, lo que sea. Muchas veces decimos, no tenemos tiempo para hacer esto, no tenemos tiempo para hacer lo otro.
Y siempre tenemos tiempo. Yo el otro día me puse a hacer una lista, digo, a ver, las cosas que tengo que hacer, visitar a este, tengo que visitar al hermano Víctor, el hermano Carmen, y tengo que visitar a esta otra persona, y a este, y al discípulo. Y mucho tiempo renegué con que no tenía tiempo, y es mentira, sí tengo el tiempo. Sí tengo el tiempo. A pesar de que estuvimos en la campaña y que tuvimos vigilia y los tabernáculos y todo, hay tiempo, hay tiempo. Anoche me quedé a ver durante 90 minutos y más un partido de fútbol. Hay tiempo. Y yo sacaba la cuenta y digo, el partido más después los penales y todo. ¿Cuánto tiempo tuve ahí? Con que le dedique 10 minutos a una persona para hablarle el evangelio le puede cambiar la vida. ¿Y cuánto estuve? 2 horas. Encima no hubo ningún gol y perdimos. ¿Qué cosa va? Pero digo, el tiempo está. El tiempo está. Entonces este no hizo nada por estar multiplicando lo que es ese talento. El Señor, ¿qué fue lo que hizo? Le quitó ese talento. Se lo doy a otro. Se lo doy a otro que verdaderamente quiera. Ahora, vamos a ser juzgados por parte de Dios. ¿Y en qué vamos a ser juzgados? Vamos a ser juzgados en nuestra vida, en nuestras obras y en nuestra conducta. En esas 3 cosas, repetí conmigo, vida, obra y conducta. En esas cosas vamos a ser juzgados. Voy a ir un poquito más rápido para ir terminando, pero ¿sabe algo? Yo digo, hay una diferencia para que uno multiplique los talentos y para que el otro no lo multiplique y para que el otro lo esconda. Y es el gozo. El gozo es la diferencia que hace de que yo esconda mi talento o que yo lo multiplique. Que yo trabaje para Dios o que no trabaje para Dios. Y lo veo. Lo veo. Porque la persona que se va disociando del discipulado, lo más común es que cada vez se lo vea sentado más lejos. La persona que deja de venir, lo más probable es que se le encuentre aislada. Lo más probable es que ya no cante a Dios. Lo más probable es que ya no siente el venir, el postrarse, el arrodillarse y estar delante de la presencia del Santísimo. El gozo es la diferencia entre que yo pueda estar multiplicando mis talentos o que yo pueda estar escondiéndolo a uno de esos talentos, al que Dios me ha dado o a los que me haya dado. Y pensaba en esto. El otro día en uno de los mensajes hablaba de Moisés y hablaba cómo estaban en el pie del monte, el pueblo, idolatrando. Y claro, yo tomé Moisés y tomé el pueblo como para estar planteando, digamos, una diferencia, polarizar entre las diferencias que había. Pero el otro día, mientras estábamos acá en estos 10 días de retiro, había una palabra que llamó mucho mi atención y esa palabra se encuentra en Éxodo capítulo número 24, versículos del 9, vamos a leer al 18, rápido lo vamos a leer. Dice, y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Al principio del capítulo Dios le pide a Moisés que suban para estar adorándolo. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos suben. Dice que vieron al Dios de Israel, bien, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Ahí ellos tienen una visión de Dios, lo pueden ver de una manera única. Muchos dicen que en realidad no vieron a Dios, vieron los pies de Dios. Y acá habla de que dice, vieron un cielo, un embaldosado como si fuera de zafiro. Dice, ¿cómo? O sea, no lo pueden describir, porque al Dios invisible uno lo puede describir. Tuvieron una experiencia con Dios, algo que no podían describirlo de alguna forma. Por eso dice, ¿cómo? ¿Y cómo es? Y es como si fuese un cielo así tipo de cristal, donde Él pone los pies. Y dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ahí ellos tuvieron una experiencia con Dios. Es diferente cuando uno viene y le sirve a Dios a que cuando uno tiene una experiencia con Él. Son 2 cosas diferentes, son 2 cosas distintas. Job, por ejemplo, era un hombre que era cristiano, lo podríamos decir.
Era un hombre que creía en Dios, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que respetaba a Dios. Pasó por diferentes situaciones y al final del libro termina diciendo: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había tenido una experiencia. Él, al ser cristiano, al obedecer los mandamientos, al ser una persona recta, amaba a Dios en su corazón, lo amaba, lo seguía, creía en Él. Seguramente que había escuchado muchas cosas de Dios, pero también él tenía una confianza en su Señor. Pero ahora era distinto. Ahora él tuvo una experiencia con Dios. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que vamos teniendo esas experiencias con Dios, que siempre hay más en Dios. Que si yo me siento que he perdido la pasión, que no estoy apasionado, es porque no estoy entendiendo de que siempre hay más en Dios. Hay experiencias que todavía tengo que vivirlas. Hay un nivel más, hay un estado más en mi vida. Si yo vengo y estoy apático y no soy capaz de darle palmas a Dios, es porque todavía no lo vi. Es porque todavía no tuve esa experiencia. Es porque todavía me falta conocerlo más. Pero la buena noticia es que hay más. La buena noticia es que hay más. La buena noticia es que no tengo que estar escondiendo ese talento. La buena noticia es que si lo multiplico, entro en el gozo del Señor y lo veo. Lo veo. Dice que delante de Dios comieron y bebieron. Si uno mira el principio del versículo, dice que fueron a adorarle a Dios. Y uno dice: ¿y dónde cantaron acá? ¿Dónde levantaron las manos? ¿Dónde hicieron palmas? ¿Dónde está la adoración a Dios? La adoración está en que comieron y bebieron delante de Él. Esa es la adoración. Delante de Dios. Delante de Dios. Delante de Él. En esa vista que solamente nos podemos imaginar, ellos comieron y bebieron. Esto lo digo porque muchas veces somos convocados a cenas de comunión y pareciera ser que la cena de comunión es como que son inventos. No, no son inventos la cena de comunión. Ellos estaban comiendo y estaban bebiendo delante de Dios, teniendo una experiencia que era única. ¿Qué les pidió el Señor? Que adoren. ¿Y cómo me van a adorar? Comiendo y bebiendo. ¿Se dan cuenta? Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí el monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, mandamiento que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube. Y viene hablando de la gloria de Dios, de la apariencia que tenía. Una experiencia realmente única esta experiencia que había tenido. Vemos un Moisés que empieza a escalar en las experiencias que tenía con Dios, hasta estar llegando a un punto en donde estaba con Dios mismo. Porque una cosa es que Dios obre en tu vida, que Dios te muestre algo, pero otra cosa es estar con Dios. Y estaba con Dios mismo. Y dice la palabra ahí que habla de Josué, que primeramente Moisés subió con Josué, pero después no se sabe Josué dónde quedó. Pero habla también de Aarón y de Hur, y de estos varones que quedaron como a mitad de camino, pero teniendo una gran experiencia. Y después el pueblo que había quedado abajo. Entonces, estos 70 varones, junto con Aarón y Hur, que se quedaron en ese lugar con esa gran experiencia que tuvieron de parte de Dios, podrían haber pensado que era lo máximo, y no era lo máximo. Lo máximo es lo que estaba viviendo Moisés. Por eso podemos vivir momentos extraordinarios con Dios, testimonios que sean únicos, que Él nos sorprenda, que Él haga cosas maravillosas. ¿Y sabes algo? Todavía hay más. Todavía hay más. Todavía hay más. Entonces, si yo tengo talentos, lo que voy a hacer es multiplicarlo, porque sé que siempre hay más. Yo quiero entrar en el gozo de mi Señor para esos talentos, poder multiplicarlos, porque sé que siempre va a haber más en el Señor. Y en la iglesia muchas veces pasa eso. Está aquí el apóstol trayéndonos una gran revelación, como si fuese ese Moisés que está en la cima del monte. Y hay personas que están encendidas, interceden y claman por Argentina, y adoran y ofrendan con todo el corazón. Son como esos 70 ancianos, como también Nadab, Abiú, los varones que estaban ahí y que tienen experiencias con Dios. Y después están aquellos que es como el pueblo que estaba
abajo del monte, que estaba como en otra cosa. Y como yo dije hace algunas semanas atrás, el Dios de ellos era el mismo, solamente que estaba en cada uno, en la determinación de cada uno cómo lo querían experimentar. Entonces hay personas que entran y no lo pueden ver al Señor. O vienen y piensan que lo tienen que hacer por obligación, o se enfrían y se pierden de ver algo tan bello, tan majestuoso, tan potente, aquello que nos da vida, que nos restaura, que nos salva, que nos bendice. Dice la palabra de Dios, porque ahí le dio el diseño del tabernáculo. Y dice la palabra de Dios que Jesús mismo es el tabernáculo. El tabernáculo es donde Dios estaba expresando para todo su pueblo. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Jesús vino a ser el tabernáculo para nosotros aquí en la tierra. Jesús vino a ser aquel que nos puede llevar a todas esas experiencias, ¿sí? Porque el tabernáculo también tenía diferentes niveles. ¿Sabe que el tabernáculo, voy a decir lo mismo que dije recién, pero con otro ejemplo, con el tabernáculo. El tabernáculo tenía un patio, que era el atrio. Dentro de ese atrio había un altar de sacrificio, estaba el lavacro. Ese patio representa a un cristiano cuando recién llega a la vida de Dios. Un cristiano que es redimido de sus pecados, que es salvado por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Pero estaba en un patio y en ese patio todavía entra luz del día. Eso significa que es un cristiano que ha sido redimido, ha sido salvado, ha sido bendecido, pero que todavía está viviendo en las cosas de la tierra. Por eso habla de la luz que viene del ambiente. Todavía está viviendo en las cosas de este mundo porque recién entra, porque tiene que superar un montón de cosas. Vendría a ser, más o menos, ese cristiano que tiene un talento y que lo entierra. Ha sido redimido, ha sido salvado, Cristo pagó por él, pero no tiene una experiencia mayor con el Señor. Viene a ser como el pueblo cuando estaba ahí a los pies del monte. Ahora, el tabernáculo también tenía un lugar cerrado, porque el tabernáculo representa a la iglesia, representa a Cristo y a la iglesia. Tenía un lugar cerrado que era el lugar santo. En ese lugar santo estaban los panes de la proposición, estaba el candelero con sus 7 lámparas, estaba el altar del incienso. Esos son los cristianos que quieren más, que no se conforman solamente con haber sido redimido y con haber sido salvado. Gracias a Dios por eso, pero no me conformo con eso. ¿Sabe que todo lo que Dios nos ha dado es para uso de su gloria? Estábamos hablando del tabernáculo esta mañana y decíamos que la consolación con que somos consolados es para, o sea, tiene una función, es para que nosotros consolemos. O sea, que todo lo que Dios nos ha dado, aún las experiencias personales, aún cuando nos consuela, eso no es para nosotros. Porque a veces ya Dios nos consoló, me trajo respuesta, me trajo vida y me olvido. No, la consolación con que Dios te consuele es para que consueles a otros. Todo lo que tenemos es para el cuidado de la iglesia, es para multiplicar el talento, es para hacerlo multiplicar, aún las experiencias personales. Entonces, acá la palabra lo que nos dice dentro de lo que es el tabernáculo es que estaba el lugar santo. El lugar santo estaban estos mobiliarios que representan también a Cristo. Entonces tenían el pan de la proposición. Podían comer y nutrirse de Cristo. ¿Cuántos se nutren y comen de Cristo? Y se sienten saciados, se sienten fuertes. ¿Cuántos son alumbrados por Cristo a través del candelero? ¿Cuánto los alumbra Cristo? ¿Cuántos pueden estar levantando oración en ese altar del incienso? Oración grata a Dios a través de Cristo. ¿Cuántos? Compartíamos dentro de lo que es el encuentro lo que significa orar en el Espíritu. Como muchas veces hacemos oraciones torpes y desordenadas. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está mezclado con un montón de cosas en nuestro interior. Pero el Espíritu de Dios lo que hace, toma todas esas peticiones, las acomoda, la pone bella y la presenta delante de Dios. Eso vendría a ser el altar del incienso. Ahora bien, todos decimos amén. Yo me nutro de Cristo, yo como de Cristo, Cristo me fortalece, es el pan de vida, Él es mi luz, Él es mi salvación. Yo oro, yo busco a Cristo. Pero ¿sabe algo más? No es el nivel más elevado. Hay un nivel aún más profundo todavía. Podemos estar experimentando hoy muchos de nosotros a Cristo de diferentes formas.
Pero eso que estaba en el lugar santo eran reflejo de Cristo. Al lugar santo, el lugar santísimo, lo separaba un velo. Ese velo era muy grueso, muy fuerte. Todo tiene su significado ahí en el tabernáculo. Ese velo representa la carne de Cristo, porque dice que ese velo, cuando Cristo fue crucificado, se rasgó de arriba a abajo. De arriba a abajo, desde el cielo. Fue una obra que vino desde el cielo. Porque si fuese de abajo hacia arriba, uno puede rasgar algo de abajo a arriba, pero no, nadie podía rasgar esa cortina de arriba hacia abajo. Fue una obra que vino de parte de Dios y que vino del cielo. Y significa Cristo muriendo por nosotros, por nuestros pecados, pero también llevándonos a una nueva experiencia. Llevarnos delante de la misma gloria de Dios. Hoy todos tenemos esa oportunidad, la de estar delante de la gloria de Dios. Ya no es el estar teniendo manifestaciones de Dios, porque muchas veces decimos, Dios me salió al encuentro, me protegió y tengo este testimonio para estar contando y lo vi a Dios. Y en realidad no lo vemos a Dios, vemos un accionar de Dios. Entonces, muchos vemos el reflejo de lo que Dios hace. Nos nutre, nos fortalece, nos ilumina, podemos estar orando y hasta estamos un poco encendidos en Dios, pero no es todo. Hay más todavía. Eso es lo que vengo a decirte en esta noche, porque ahí el lugar santísimo no era estar recibiendo algo de Dios, era estar con Dios mismo. Era como cuando Moisés estaba en el monte, era cuando estaba en el lugar más elevado, era cuando podía ver la misma gloria de Dios. Es cuando ya ahí el Señor hace que estés en un estado de disfrute, de gozo, que no importa más nada. Ese es donde estuvo Pablo, que estaba con grilletes ahí en la cárcel, pero él podía estar cantándole a Dios porque estaba viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba ahí. Por eso quiero decirte, de que multipliques tu talento para que entres en el gozo del Señor y que siempre hay más de parte de Él. No te quedes indiferente, no te quedes sin descubrirlo, no te quedes pensando que si vengo un día miércoles y completo un manual es un tiempo perdido. No, búscalo porque siempre hay nuevas experiencias, búscalo porque siempre hay una gloria que es mayor, búscalo porque con algo Él te va a estar sorprendiendo, búscalo porque una cosa es la manifestación de Dios en tu vida, pero otra cosa es la gloria shekinah de Dios y estar ahí delante de su presencia. Porque eso te enamora, porque eso te enciende, porque eso trae el gozo del Señor. Recién dijimos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. La persona es medida en su fuerza de acuerdo al gozo que tiene. Y si yo tengo gozo, voy a estar libre de malos pensamientos, voy a estar libre de lo que me pueda llegar a pasar. Y si me pasa algo y tengo una mala noticia, o tengo alguna pérdida, o algo que está quejando en mi vida, el gozo viene a ser como un parachoque a eso. Sí, puede ser que esté un poco afectado en mi humanidad, pero viene a ser como algo que me protege de todo lo malo, viene a ser algo que me saca adelante, viene a ser algo que me restaura, viene a ser algo que me bendice. El gozo del Señor me levanta para esos que están en la gloria shekinah, para esos que están en un nivel más, para ellos que lo quisieron conocer, para aquellos que le pidieron con todo el corazón, Señor, yo quiero conocerte más, no me conformo con lo que hasta ahora he visto, con lo que hasta ahora he tenido, y yo te puedo asegurar que te vas a enamorar de Dios como nunca antes en tu vida. Y ya no va a ser una experiencia de venir a la iglesia domingo por domingo como si fuese un costumbrismo. No, vas a venir acá a buscarlo. Vas a venir acá a decir, Señor, aquí estás. Tú eres el que sana mi familia. Tú eres el que sana mi matrimonio. Tú eres el que traes bendición para mi vida. Tú eres el que no me deja. Tú eres el que no me abandonas. Tú eres el que me restaura, Señor. Me ocupé de estar multiplicando los talentos. Y tu recompensa fue, entra en el gozo del Señor. Entra en el gozo del Señor. Yo no sé de qué manera, de qué forma, a algunas personas decirle, hay más de Dios para tu vida, hay más, hay mucho más. Me ha tocado experimentar por ahí perder algunos talentos y por ahí ganarlos. Y es mucho mejor la experiencia de haberlos ganado. Y a veces lo perdemos a eso. A mí muchas veces me toca convocar personas para que oren acá adelante. Y ya cuando una persona dice 3, 4 veces que no, yo ya entiendo de que es alguien que está intentando ocultar el talento. Y me da dolor realmente, porque no quiero que eso pase en la vida de esa persona. No es porque alguien más esté o porque alguien más no esté. Porque se puede buscar otra persona, pero está perdiendo el talento. Digo, Dios quiere multiplicarte, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que entres en un nuevo nivel. Y no es solamente el estar orando acá, como dije anteriormente, es estar atendiendo a la persona que Dios puso a tu cargo, es estar atendiendo a los discípulos, es el venir con ganas. Yo lo quiero conocer,
estoy completando ahí un manual el miércoles, yo quiero conocerte, Señor, hay algo acá que a mí se me está vedando, que no lo estoy viendo, pero yo lo quiero conocer. Pero ¿sabe qué? La palabra dice de que muchas revelaciones para los sabios y entendidos van a ser ocultas. O sea, para aquel que está en orgullo, que piensa que no lo necesita. Porque si yo verdaderamente necesito algo, lo busco. Lo busco. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra también nos enseña que aquellos que fueron humildes, que buscaron, Dios les entrega, Dios les revela. Hay nuevos niveles para conocer a Dios. Dios te quiere llevar a estados que sean mucho más altos. Yo bendigo, por ejemplo, la vida del apóstol que nos puso para estar orando por Argentina. Gloria a Dios por eso. Yo digo, yo quiero orar todos los días de mi vida y clamarle a Dios, porque cuando le estoy clamando a Dios, le estoy demostrando de que dependo de Él, que confío en Él. Porque ¿qué hablo? Lo que hay en mi corazón, de la abundancia, el corazón habla en la boca. Entonces, cuando estoy orando por Argentina, estoy creyendo en algo grande. Y si estoy creyendo en algo grande, estoy creyendo que tengo un Dios grande. Y a Dios le agrada eso. Mira a este hijo, cómo confía, cómo cree. Mira lo que me está pidiendo algo grande. Porque sabe que soy un Dios grande. Le respondo a ese hijo. Le doy, le respondo. Qué glorioso que es Él. Pero yo quiero vivir esa vida donde cada vez lo descubra más, donde cada vez tenga nuevas experiencias, donde no busque ocultar el talento, donde el gozo del Señor sea mi motor. Amén. Gloria al nombre del que vive, reina por los siglos de los siglos. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a orar. Yo le invito a que usted le pida a Dios: Señor, yo no quiero enfriarme, yo no quiero alejarme, no quiero andar pensando en cosas que son de esta tierra cuando tú me propones lo eterno. Vamos a pedírselo a Dios. El que quiere realmente, el que lo desee, que lo haga. He visto lamentablemente personas que vienen a la iglesia pero que han dejado el discipulado y han dejado de la escuela y han dejado de servirle y han dejado esto y han dejado lo otro. Sí, está dentro del pueblo de Dios, pero han ocultado su talento. Los que estaban al pie del monte siguen en el pueblo de Dios, pero estaban ahí abajo. Los que presentaban su sacrificio en el atrio siguen en el pueblo de Dios, pero estaban en el atrio. Pero no tenemos a un Cristo solamente salvador. Tenemos a un Cristo que nos produce satisfacción, que nos produce gozo, que nos produce disfrute. Ese Cristo también lo tenemos que estar experimentando. Amén. Vamos a orar, Padre. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Eres bueno, eres maravilloso, eres un Dios glorioso, eres único. No hay nadie que sea como tú. Yo te ruego, te pido, te clamo y te suplico que cada uno de los que estamos aquí en este lugar te podamos ver de una manera superior, Señor. Si vemos a ese Dios superior, podemos decir, como tú le pediste a Jeremías, que diga: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cualquier cosa, Señor, que te pidamos a ti, si es de tu voluntad, sabemos que la vamos a recibir. Vamos a ver a un Dios grande, y cuando vamos a ver a un Dios grande, no vamos a ver la imposibilidad o el momento que estoy viviendo. Que tú nos fortalezcas, que nos permitas verte en nuevas dimensiones, de una manera superior, tener experiencias contigo, entrar en el disfrute, Señor, que solamente tú puedes dar. Señor, todas las personas buscan la felicidad. No hay nadie que no la busque. Pero, Señor, lo que nosotros venimos a buscar es el gozo, que es más profundo que la felicidad y que solamente tú lo puedes dar. Solamente tú, Señor, lo puedes otorgar. Porque cuando uno está con el gozo del Señor en su corazón, no depende de las circunstancias. Cuando uno está con gozo en el corazón, puede venir una situación, puede venir otra, pero uno está firmado en la gracia, está firmado en lo que Jesucristo hizo, está firmado en ti, abrazándote, sabiendo que lo más importante ya lo tiene y que nada lo va a detener. Señor, enamóranos, Señor, enciéndenos, Señor, haz que en nosotros haya un crecimiento de nuestro amor por ti. Te lo rogamos, Señor, no nos dejes, porque somos personas que nos desviamos fácilmente, porque somos personas emocionales, porque somos muchas veces personas que si nos alejamos un poquito de ti, entra la codicia, entran los malos pensamientos. Pero yo te ruego, Señor, que nada impida que la relación contigo sea la más importante, sea única, que esa relación se traduzca después en casa, en la familia, con los amigos, en bien de Dios, que se traduzca en todo tu favor, Señor. Yo te lo ruego, amado Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor.